A ver, seguimos con más información y bueno, tenemos enganchado en línea a- al escritor, al analista geopolítico, fotógrafo, un amigo. Muy buenos días, Cristian Lamesa. ¿Cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo estás? Yo muy contento de estar nuevamente con ustedes y esa denominación de amigo es la que más me hace feliz entre todas las que dijiste. Sí, sí, del interior de la provincia de Buenos Aires, seguramente desde Pergamino, su lugar. Bueno, estamos charlando con él, bueno, ya está viajando, ya, lo tomaremos después ese tema. Bueno, a ver, Cristian, en un mundo donde los relatos, la comunicación, mucho más ahora a partir de la tecnología, va generando o intenta generar nuevas, distintas o falsas realidades. Nosotros nos criamos, nuestra generación, digo mi generación porque no te quiero incluir, ya que sos sensiblemente menor. Bueno, pero mi generación se crió bajo la idea, denominémosla, de vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial y este es un placer que nos vamos a dar este viernes. Nos criamos en la idea de que las huestes del soldado Ryan habían realmente salvado al mundo de esa, ese mal paso, esa mala idea que fue el nazismo en Europa. Bueno, la cuestión es que para cualquier persona que quiera o que haya podido investigar este tema, se va a encontrar con que la cuestión no es tal cual lo afirma el relato y me animaría a decir que es absolutamente inversa. Vos escribiste un libro relativo a esto que se llama La paternidad del mal, se los recomendamos, es un ebook, lo pueden encontrar en librerías también. Bueno, a ver, Cristian, vamos de alguna manera contándole a la gente, vamos a darnos esa licencia este viernes de hablar de algo del pasado, pero que también vamos a ver al final el paralelo con la actualidad. ¿Cómo fue el tema? Bueno, a ver, lo que vos decías es muy interesante como siempre, pero quiero señalar algo. Si bien ya hace muchas décadas que la propaganda occidental viene minimizando la contribución soviética en el triunfo sobre el nazismo justamente, en las primeras décadas posteriores a la confrontación que fue la Segunda Guerra Mundial, en prácticamente toda la población mundial era muy patente la idea de la enorme contribución soviética y que había sido justamente el Ejército Rojo el que principalmente derrotó al nazismo. Pero, por supuesto, dentro de la Guerra Fría y dentro de lo que hay que reconocerle a los Estados Unidos, que tienen un aparato de propaganda envidiable, cosa que deberíamos tomar buena nota y obrar al respecto, eh, esa propaganda fue generando, justamente como vos mencionabas, al soldado Ryan y con toda la propaganda a través de ese aparato formidable que es Hollywood, fueron justamente tergiversando la historia y generando esta conciencia en la cual ya se pasaron tanto de rosca, Fernando, que incluso ya hace varios años, bastantes años, eh, mediante resoluciones especialmente de la Comisión Europea, buscan equiparar al nazismo con la Unión Soviética, algo que es una bestialidad en toda regla y es equiparar a la principal víctima del nazismo con su verdugo. Entonces, esto es algo que yo celebro que en un espacio como este se traigan estos temas que son históricos, pero son históricos que llegan al presente por la situación geopolítica actual. Bueno, vos sos un estudioso del tema, está plasmado en el libro. El otro día nos cruzamos en una charla que diste
muy cerca de aquí, de este estudio, y bueno, hay, a veces las cosas entran más con números. ¿Viste cuando te dicen las cosas con números no tienen chamullo? Las cosas con números tienen una certeza, tienen un principio, tienen un final, tienen víctimas y victimarios. Si podemos contarle, porque hay muchísimos jóvenes que están escuchando, que no tuvieron acceso, otros que fueron, que entraron dentro de esa maquinaria brutal de generación de contenidos que tiene Hollywood y toda la industria americana, y bueno, y nada, como todos nosotros fuimos colonizados, digamos, por decenas de publicaciones y películas. Pero cuando llegamos a los números, las caretas se empiezan de alguna manera a caer. Y bueno, te quería proponer eso, un poquito con esa, con esa familiaridad con que tomás los temas de esta índole. Vamos agregándole un poco de cifras a lo que venías diciendo. Sí, los números sirven para graficarle estas cosas de una manera muy certera y casi brutal, diría yo. Vamos a arrancar con un número que es muy representativo, y es que en la Unión Soviética, 1 de cada 7 soviéticos murió en la Gran Guerra Patria, que es justamente como se le llama el periodo de la Segunda Guerra Mundial, en que fue agredida la Unión Soviética por la Alemania nazi. O sea, del total de la población, 1 de cada 7 fue asesinado, murió en esa guerra. Para que tomemos dimensión, en los Estados Unidos, 1 de cada 320 norteamericanos murió en la guerra. Ninguno de ellos civiles, todos militares. Por supuesto, porque no hubo una agresión directa al territorio de los Estados Unidos. Salvo Pearl Harbor, por supuesto. Entonces vos fíjate, ya ahí arrancamos con un contraste tremendo. 1 de cada 7, 1 de cada 320. Vamos a profundizar un poco más. Para graficar que esta guerra, por parte de los países agresores, justamente Japón, Alemania, Italia y algunos otros de menor relevancia como Rumania, etc., para demostrar que esta fue una guerra de exterminio contra determinados pueblos, basta decir que el 58% de las víctimas fueron civiles de los países aliados o de los países agredidos por el eje. 58%, frente al 4% de civiles del eje muertos en la guerra. 58, si no me equivoco, los números los tengo en mente, si alguien está sacando la cuenta y le da más de 100 al final, sepan disculpar porque los estoy diciendo de memoria. 58% de civiles aliados muertos contra 4%. Y los militares, números más o menos similares, o sea, 25% de militares aliados muertos frente a algo así como, si no me equivoco, algo del 12% de militares del eje. Ahora, vamos a meternos en qué países fueron las principales víctimas. Dale. Sin duda, hay dos que descollan lamentablemente. El principal país que más pérdidas tuvo fue la Unión Soviética, con 27 millones de muertos. Más de 27 millones de muertos en la Unión Soviética durante esta conflagración. Y más de la mitad, algo así como 17 millones de muertos, fueron civiles. Esto demuestra, como te estoy diciendo, que esto fue una guerra de exterminación contra los pueblos eslavos, los pueblos que conformaban parte de la Unión Soviética, y de una brutalidad realmente tremenda. Yo siempre digo, porque es bueno para la gente llevarle esto ejemplificado. ¿Vos te acordás en el Mundial del 78 cuando cantábamos 25 millones de argentinos? ¿Te acordás de esa canción? Sí, perfectamente. Bueno, más de la totalidad de la población de la Argentina en el 78 fue exterminada en la Unión Soviética. ¿Entendés a lo que digo? Imagínate, toda la Argentina de ese momento sin ningún ser humano vivo, todos asesinados. Bueno, eso es lo que sufrió la Unión Soviética. El segundo país que más sufrió, que siempre se lo pasa por alto y es una gran injusticia histórica, es China. China sufrió 20 millones de muertos. La inmensa mayoría civiles, 16 millones de muertos civiles, 4 millones de muertos militares.
Esto merced a la brutalidad sangrienta del militarismo japonés, que al día de hoy nunca ha pedido disculpas formalmente al pueblo chino. Y esto contrasta fuertemente, si me permitís señalarte rápidamente, con, por ejemplo, el país del eje que más pérdidas tuvo fue justamente la Alemania nazi, que en total se calcula en unos entre 7 y 8 millones de muertos, pero acá hay que señalar que muertos militares de la Alemania nazi fueron 5 millones y medio aproximadamente, frente a algo más de 2 millones de civiles muertos. Vos fijate cómo cambia totalmente la proporción, siendo mayor el número de los militares muertos, mucho mayor, y menor el de civiles. Esto marca que no hubo, justamente por parte de la Unión Soviética, que fue la que finalmente entra en Berlín, ese afán por destruir a la población alemana. Y también hay que recordar que muchísimos, una enorme cantidad de los civiles muertos fueron víctimas de los bombardeos indiscriminados de los aliados occidentales, como por ejemplo en la ciudad de Dresde, que hicieron unos bombardeos incendiarios que sumieron a la ciudad en una tormenta de fuego y la convirtieron en cenizas, ni más ni menos, a la ciudad y a sus pobladores civiles. Cristian, a ver, la guerra, para aquellos que no están muy finos con las cifras, duró de 1939 a 1945. La parte, digamos, hay un frente oriental y un frente occidental en esa guerra. Obviamente el frente oriental sobre la Unión Soviética y el frente occidental, digamos, del lado de lo que es hoy Europa Occidental. Así que, pero vamos con la fecha exacta, porque antes de eso fue poco y nada la contribución del frente occidental mientras masacraban todo, digamos, cuando se produce el desembarco de Normandía, que creo que es el punto inicial de las bajas, las mayores bajas militares de Reino Unido, de Estados Unidos y de algunos socios. Bueno, ¿eso en qué año fue? Eso fue exactamente, el desembarco se inicia el 6 de junio de 1944 y la batalla de Normandía continúa hasta el 30 de agosto. O sea, un año antes del final de la guerra. Menos de un año antes, porque hay que recordar que Berlín capitula el 9 de mayo de 1945. O sea que fue prácticamente 11 meses antes de la rendición de Alemania. Siendo que la Unión Soviética pedía denodadamente, ya en la conferencia de Teherán, por ejemplo, la apertura de ese frente occidental que permitiese descomprimir la enorme presión que estaba sufriendo la Unión Soviética. Acá, Fernando, hay que señalar también otro número interesante. El 80% del esfuerzo militar nazi fue contra la Unión Soviética, el 80%. Y ese 80% fue destruido por la Unión Soviética, por el heroico Ejército Rojo, si se me permite. Y vos señalabas algo del desembarco en Normandía, que cuando se da el desembarco en Normandía ya se había dado, por supuesto, en el 41, entre el 41, fin del 41 y principio del 42, la batalla de Moscú, en la cual se evita que los nazis lleguen a Moscú, que hubiese sido tal vez una derrota tremenda. Es la primera victoria sobre el ejército nazi, que era invencible hasta ese momento. Hay que recordar que a Francia fue como un paseo para las fuerzas nazis llegar a Francia, y ya se había liberado el cerco de Leningrado, ya se había triunfado en la batalla de Stalingrado, ya se había triunfado en la batalla de Kursk. Estos son hitos históricos, y prácticamente al mismo tiempo que se hizo el desembarco en Normandía, fiel a la promesa, la palabra empeñada por Joseph Stalin, se inicia la operación Bagration, que fue una operación que permitió seguir manteniendo la gran ofensiva soviética contra los nazis, lo que por supuesto impidió que los nazis pudieran reforzar el frente occidental. O sea, ahí realmente se dio esa ofensiva por los dos frentes. Ahora, yo quiero señalar algo, si me regalas 30 segundos más, porque cuando Macron
tiene el atrevimiento de no invitar a Rusia al aniversario del desembarco de Normandía este año por cuestiones políticas, desconociendo la contribución soviética, yo quiero señalar que Francia contribuyó para el desembarco en Normandía con 177 hombres, solo 177 hombres de un grupo llamado el Comando Kiefer, comandado por el francés haitiano Philippe Kiefer. Y también, si se me permite, Francia, ¿sabes cuántos militares perdió frente a los 10 millones de militares soviéticos? 140.000. Esto tal vez marca, siendo que es un país que estuvo durante 4 años invadido, que fue un gran colaboracionista y que prácticamente no hubieron hostilidades. Y también, déjame el último número, civiles franceses muertos 98.000, pero a ese número tenés que descontar 77.000 judíos deportados y asesinados por Francia como un aliado de la Alemania nazi, que es lo que fue el régimen de Vichy. Claro, porque ahí, si nos fijamos también en territorio ucraniano, en territorio polaco, también hay grandes bajas, también en lo que hoy es Rusia, ¿no? Estamos hablando de aquella Unión Soviética. Y bueno, en todos los lugares, no sé exactamente, pero creo que los judíos muertos, sobre todo en esos 3 territorios, se cuentan por millones, ¿no? Sí, por supuesto. Cuando se habla de los 6 millones de judíos asesinados por el nazismo, siempre se remite a Polonia y Polonia era el lugar de Europa donde había más población judía, se calcula en algo así como 3 millones, algo más de 3 millones, pero se olvida o se omite que alrededor de 2,5 millones de judíos soviéticos fueron asesinados por el nazismo, principalmente judíos que habitaban, por supuesto, en las regiones que fueron invadidas por el nazismo: Bielorrusia, Ucrania, Letonia, Estonia, Lituania y toda la parte, por supuesto, occidental de los territorios de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, que así era el nombre de Rusia dentro de la Unión Soviética. Entonces, por supuesto que el asesinato en masa que se hizo, en realidad, lo impactante en Occidente, por eso yo la otra vez hablaba con un amigo que tiene origen judío, por supuesto, y él me decía, no, porque en la Unión Soviética no se hace el recordatorio del Holocausto como se hace en Occidente, porque lo prohíben, qué sé yo, una elucubración un poco extraña, que yo traté de esclarecerlo humildemente, pues yo le dije, a ver, en Occidente es tan impresionante el asesinato de judíos porque fue prácticamente a la población que directamente fueron a destruir. Con los franceses convivieron armónicamente, con los holandeses, salvo grupos de resistencia, pero hubo una colaboración. De hecho, enormes cantidades de voluntarios de todos los países de Europa, incluso no beligerantes como España, fueron voluntarios en las divisiones de la Waffen-SS. Y ya para cerrar con esto, yo le decía, en la Unión Soviética el exterminio fue contra toda la población, no solo contra los judíos, los eslavos y todos los grupos que componían la Unión Soviética. El plan de Hitler, y esto está comprobado y es histórico, era aniquilar al 90% de la población eslava y dejar un 10% para que fuera esclavizada y extender su dominio territorial, por lo menos hasta los Urales, como parte del territorio, ¿no? Ese territorio que pretendía Hitler en su mente enferma. ¿Hasta qué punto, en tu mirada, Cristian, las potencias anglosajonas, de alguna manera, mientras veían que se iban sumando por millones las bajas en la Unión Soviética y en territorio ruso, eslavo en general, pero ruso en particular, más de 2 millones de muertos de hambre en el sitio de Leningrado, si no me equivoco, de muertos de hambre. Bueno, tras ese triunfo después empezaría la caravana victoriosa hasta Berlín, ¿no? Pero ¿hasta qué punto se puede decir que el eje anglosajón de alguna manera lo dejó hacer a Adolf Hitler y bueno,
y fue cómplice de alguna manera de algo que quisieron muchísimos años antes y siguen queriendo ahora, que es de alguna manera destruir la Unión Soviética, desmembrarla y hacerla capitular, ¿no? Bueno, yo me voy a permitir ir rápidamente por dos senderos. Primero quiero agregar en el primer sendero algo respecto a lo que vos dijiste sobre el sitio de Leningrado, un sitio brutal, donde 900 días estuvo cercada a la ciudad. Y los que pudieron sobrevivir gracias al heroico esfuerzo del Ejército Rojo, que a pesar del bloqueo buscaba las formas de hacer llegar alimentos, medicinas y de evacuar a los enfermos, a los niños, a las mujeres. Así todo fueron millones de muertos por estas circunstancias. Y hay que señalar que algunos países porque la Unión Soviética y Rusia fue muy generosa en no estigmatizar a los que fueron enemigos despiadados, porque ese bloqueo de Leningrado, parte de las fuerzas que mantenían ese cerco brutal y criminal eran las fuerzas finlandesas, que tienen esa fama de ser más buenos que Heidi, pero que ahora, por supuesto, muestran su rusofobia nuevamente. Y también, por ejemplo, la División Azul de España, que no era un país beligerante, pero sí habían españoles manteniendo el bloqueo sobre Leningrado, algo que creo que estos países deberían recordar con vergüenza. Y respecto a lo que me decís, sí, por supuesto que las potencias occidentales fueron corresponsables, principalmente, y hay que decirlo, principalmente Francia y el Reino Unido. Yo creo que fueron los principales responsables, el presidente Daladier de Francia, el primer ministro Chamberlain, eran por supuesto rusófobos, tenían una locura antisoviética muy grande y tenían la esperanza de que la Alemania nazi atacase a la Unión Soviética y lograse destruirla, cosa que ellos no lograron durante la guerra civil en Rusia, en la Unión Soviética, cuando 14 países extranjeros llegaron a invadir 3/4 partes de la Unión Soviética tratando de desmembrarla y fracasaron. En ese intento, porque hay que recordar que también Polonia fue aliada de la Alemania nazi y también tenían un plan de invasión en conjunto a principios de 1939, plan que se frustra ante la negativa de Varsovia de ceder la soberanía de la ciudad libre de Danzig y generar un corredor que permitiese comunicar a Alemania con Prusia Oriental, y esto malogró ese acuerdo entre nazis y polacos, que si no hubiesen ido a principios de 1939 contra la Unión Soviética, y Polonia aspiraba a apropiarse de Ucrania. También los polacos, que se hacen los buenos siempre que tienen oportunidad. Y hay que decir otra cosa, también porque nobleza obliga. El futuro primer ministro Winston Churchill, quien no era precisamente un simpatizante de la Unión Soviética, sí sabía, porque era un estadista y tenía plena conciencia de que la Alemania nazi era una amenaza para todo el mundo y no así la Unión Soviética. Y cuando se dé el cambio de gobierno, hay un cambio de actitud completamente por parte del gobierno británico para con la Unión Soviética, entendiendo que había que hacer un eje ahí de una alianza antifascista entre el Reino Unido, los Estados Unidos y la Unión Soviética. También hay que decir que Franklin Roosevelt fue, a mi modo de ver, sé que estas opiniones siempre son polémicas para algunos que me escuchan, pero fue un gran amigo de la Unión Soviética, un socio leal, un aliado leal, y desgraciadamente cuando fallece se da vuelta esta situación por parte de la Casa Blanca, pero siempre mantuvo el acuerdo de préstamo y arriendo y la colaboración. Es lo único que ha influenciado un poco por Winston Churchill, que jugaba un poco a dos puntas, la demora es en la apertura del frente occidental. Los franceses, por supuesto, ya dijimos cuál fue la actitud de ellos, incluso llevando adelante una colaboración muy amplia con el nazismo mientras estaban ocupados, pero sí, por supuesto que bueno, lo que refería respecto a Polonia es Winston Churchill, el que se refiere a ese país como la hiena de Europa,
como animal carroñero que siempre buscaba quitarle algo a sus vecinos cuando estaban en una situación de indefensión. Cristian, a ver, primero la hipocresía de la historia, ¿no? De alguna manera tratamos de brindar algunos números para, que nuestra audiencia tenga la posibilidad de pensarlos, al menos de saberlos, de pensarlos y de tratar de reestructurar lo que fue un periodo de la historia del universo. Cualquier coincidencia con el presente, ¿qué es? No es pura coincidencia, claramente, Fernando. Es una historia que se repite. A ver, si me permitís, la Grande Armée de Napoleón, que estaba compuesta por 600.000 hombres cuando invaden al Imperio Ruso, estaba compuesta por tropas de toda Europa, como lo que yo refería recién de la Waffen-SS. Bueno, el antecedente de la invasión nazi con gente de toda Europa contra la Unión Soviética, el antecedente es la invasión napoleónica. Y vaya curiosidad que de los 600.000, más del 10%, 100.000 eran polacos dentro de la Gran Armée Napoleónica. También muchos polacos estuvieron en las Waffen-SS peleando contra la Unión Soviética. Y lo que vemos hoy, lo que se recrea hoy a través de la OTAN en su guerra de agresión contra Rusia en territorio ucraniano, donde también se ve solapadamente y en la forma de mercenarios, muy entre comillas, porque yo cada vez tengo menos dudas que son tropas regulares de la OTAN que usan uniforme ucraniano para tratar todavía de disimular esa situación. Repito, hay tropas de prácticamente toda Europa, de los países de la OTAN, especialmente de Polonia, de los Estados Unidos también, que en esta se suma Estados Unidos, y que otrora fue un gran amigo también incluso del Imperio Ruso, y el Imperio Ruso, Estados Unidos le debe mucho al Imperio Ruso, porque de hecho parte de la responsabilidad por el triunfo del bando unionista en la guerra de secesión se lo debe al Imperio Ruso por su gran ayuda que le proporcionó al presidente Abraham Lincoln, mientras que Francia y el Reino Unido apoyaban a los confederados. Eso para mí la historia, sabes que me apasiona y siempre responde muchas preguntas. Bueno, Cristian. Hoy ha creado eso, Fernando, en la OTAN, esa fuerza multinacional antirrusa. La verdad que prácticamente una clase muy, muy interesante para nosotros, para todos aquellos que nos acompañan hoy aquí en la radio y también para nuestra querida audiencia. Te mando un fuerte abrazo desde aquí, sé que estás viajando, que tengas una muy buena, viajás a dar charlas, a todo lo que es lo tuyo. Ojalá te vaya fantásticamente bien, porque sos un profesional de esos que son necesarios en todas partes del mundo. Será hasta la próxima. Fuerte abrazo, Cristian. Gracias, Fernando, por tus palabras. A mi regreso, que bueno, siempre es un placer ir a Rusia. Tengo una agenda apretadísima con muchas charlas, disertación en un foro sobre noticias falsas que es el 20 de noviembre. Así que a mi regreso, si querés, con todo gusto nos podemos juntar así y tener una reseña de todas esas actividades que creo que van a ser bien interesantes. Te mando un gran abrazo a vos y al compañero. Bueno, hasta acá llegamos con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cómo nos venden las cosas, mamita. Andá pensando que ahora están pasando un montón de cosas en el mundo y también fíjate cómo te las venden. Primera pausa en Noticias Urbanas, 2 minutos y volvemos.